Para la mayoría de personas en el mundo occidental, no hay fecha en el año más importante que el 25 de diciembre. Es un día sumamente esperado por niños y por grandes. Regalos por todas partes, luces y un ambiente luminoso y una especie de espíritu navideño o espíritu festivo inunda los corazones con un sentimiento de paz y alegría, de amor y armonía. O cuando menos, eso es lo que Hollywood nos ha querido enseñar a través de tantas películas que vemos en estas fechas. Pero realmente, hermanos, la pregunta que yo quiero hacer esta mañana es: ¿tiene sentido todo esto? Realmente, hermanos, ¿por qué celebrar una festividad anual así como esta? Bien, permítame empezar por el principio. Quiero dejar bien en claro el hecho bíblico e histórico de que lo más probable es que nuestro Señor Jesucristo no nació el 25 de diciembre. Eso debemos dejarlo claro desde el primer momento. Así como se nos ha enseñado, como se acostumbra a celebrar en nuestro calendario, Jesús no nació un 25 de diciembre. De hecho, nosotros desconocemos la fecha. ¿Sí? Desconocemos la fecha exacta del nacimiento de Jesús. Algunos piensan que la fecha más probable podría ser en abril o en mayo. Son fechas más bien cálidas, donde los pastores podrían estar aguardando las vigilias de la noche, cuidando a sus ovejas. Podría ser en esa fecha. Y que el 25 de diciembre fue más bien una fecha que se utilizó para suprimir el culto pagano a ciertos dioses romanos, sustituyéndola con una festividad cristiana, cambiando una festividad popular en el tiempo de la cristianización, esa festividad, darle honor a Cristo. Y en parte yo estoy de acuerdo con esa idea, estoy de acuerdo con esa postura, pero hermanos, hay una razón más profunda, y de hecho es una razón teológica para poder celebrar esta festividad. ¿Me siguen, hermanos? Los niños están cantando la canción del campamento, así que se escucha, ¿verdad? Bien. La pregunta entonces de esta mañana es: ¿cuál es la razón para celebrar? Y si es que hay una razón para celebrar. Bueno, a finales del primer siglo de la iglesia primitiva se levantó una corriente de pensamiento que mezclaba ideas filosóficas con ideas como la corriente de Platón, por ejemplo, Aristóteles, con el judaísmo y con el cristianismo. Era una especie de chirmolito religioso, ¿verdad?, que se estableció con un montón de ideas y pensamientos. Y entre muchas cosas, bueno, a este grupo se le llamó gnósticos, el grupo de los gnósticos, la secta de los gnósticos. Y entre muchas otras cosas que estos gnósticos decían, una de sus teorías fundamentales es que la materia, lo que usted toca, lo físico, es malo, está maldito. Eso es una idea filosófica de Platón y que se introdujo dentro de la mezcla religiosa que se había dado. Lo físico era malo. Por lo tanto, decían ellos, resulta imposible creer la posibilidad de que Dios se hubiera encarnado. Si la carne es mala, ¿cómo es que Dios se hizo carne? Eso es un absurdo, pensaban ellos. Y eso, hermanos, caló en la vida religiosa de la iglesia primitiva. El apóstol Juan, de hecho, peleó contra esta secta y escribió su evangelio, el evangelio de Juan, y su primera carta en honor a estos impostores de la fe, a los que él mismo llamó anticristos. Fíjese hasta qué punto Juan describe esto como una mentira, como un ultraje, como un engaño. Esto fue lo que escribió. Primera Juan capítulo 4 verso 3 dice: todo espíritu, y la idea de lo que él está hablando es todo maestro, todo profeta que enseñe esta idea, todo maestro que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Así que a partir de esta herejía del gnosticismo que
que decía que Cristo no se había encarnado, a partir de esa herejía, la iglesia empezó a darle más importancia al acontecimiento de la encarnación. Las fechas históricas de la celebración son variadas, tanto en Oriente como en Occidente se difería en cuanto a las fechas durante la época primitiva, pero celebraban la encarnación de Cristo, hasta que aproximadamente antes del año 300 después de Cristo se llegó a una uniformidad en el pensamiento y se empezó a celebrar, claro, el 25 de diciembre, el día del solsticio de invierno, es decir, el día más largo del sol en invierno, que era, dependiendo de los calendarios, pero más o menos entre el 23 al 25 de diciembre, el día del sol invicto. De ahí entonces la celebración del sol, el dios sol, que se cambia para darle celebración al verdadero sol, como lo decían los cristianos, al sol de justicia, a quien había nacido para traer salvación sobre sus alas, como dice el libro de Malaquías. Así que, hermanos, la iglesia entonces proclama por unanimidad la encarnación del Salvador, como lo había dicho el apóstol Pablo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Nacido de mujer y nacido bajo la ley. Hubo un momento donde el Dios glorioso en su segunda persona de la Trinidad se encarna, se hace hombre en un momento de la historia, irrumpe en medio de nosotros para traer salvación sobre sus alas. Pero ya no solo con la celebración de un día, la iglesia amplió esta celebración y empezó a dedicar algunas semanas incluso durante el año para hablar acerca de la encarnación de Jesús. Ellos usaron estas festividades especialmente para 4 cosas en particular. ¿Para qué? 1, para identificarse con aquellos que estuvieron esperando al Mesías, porque, hermanos, el Mesías fue prometido, la gente lo esperó por mucho tiempo y finalmente vino. 2, para conocer más a Jesús como el Salvador. 3, para crecer juntos en comunidad. Y 4, para desear, y esto es lo más importante para nosotros como iglesia hoy, para desear más su segunda venida. No sé si usted lo había pensado, pero entonces eso quiere decir que la Navidad no tiene simplemente el propósito de comerme un buen pache, sino de desear las bodas del Cordero, esa otra cena donde estaremos con el Señor. Habiendo dicho todo esto, algunos de ustedes estarán diciendo, ¿a dónde quiere llevarnos el hermano? ¿Y por qué no estamos hablando de Efesios? Bien, durante las próximas 4 semanas, empezando con hoy, hermanos, yo quisiera detener la serie de Efesios para meditar juntos en este glorioso acontecimiento de la encarnación de Cristo. Vamos a tomar estas 4 semanas para estudiar una miniserie que hemos titulado Esperando al Salvador. Esperando al Salvador. Y en esta serie lo que queremos hacer es considerar la venida de Cristo, esa encarnación del Señor, pero que eso nos impulse, hermanos, a aguardar con esperanza su segunda venida. ¿Por qué? Bueno, ¿quieres saber el por qué? Porque somos una iglesia súper navideña. No. Porque, hermanos, en este año, en esta época del año, en este tiempo, la mayoría de las personas, aunque celebran la temporada como un tiempo sumamente importante y festivo, están muy desenfocados, hermanos. Muy desenfocados. Nos preocupamos en los regalos, nos preocupamos en la comida, nos preocupamos en los convivios, nos preocupamos en todo menos en aquello que deberíamos preocuparnos. Si es que acaso deberíamos celebrar esta festividad, si acaso nuestra mente debería ser puesta en esta festividad, deberíamos de preocuparnos en lo que vale la pena preocuparse. Nosotros deberíamos enfocar nuestra mirada en aquel que es nuestro Salvador. No en los regalos, no en los convivios, no en la bebida, no en la comida, no en las luces campero. En Cristo. Cristo, hermanos. Repito, Cristo debe ser el enfoque. Y, hermanos, el día de hoy hay una cosa
de la que yo te quiero convencer, solo una cosa de la que te quiero convencer, y es el hecho de que Cristo es el importante. Cristo es el importante. ¿Me sigues, hermano? En Lucas capítulo 2, verso 10, en el texto que leíamos hace un momento, dice el ángel: no teman, porque les traigo buenas nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo. Serán para todo el pueblo. Permítame leerle una frase escrita por el comentarista bíblico William Hendrickson. Él dice: en el original, la palabra os ha nacido, la palabra nacido está muy cerca del principio de la oración. Literalmente podríamos leerlo así, dice Hendrickson: porque nacido a vosotros este día es. Nacido a vosotros este día es. Es como si el ángel estuviera diciendo, y lo digo con signos de exclamación: prometido, prometido y prometido por tan largo tiempo, ahora finalmente ha nacido. La promesa se ha cumplido. Lo que el ángel, hermanos, quería decir aquella noche a los pastores, esa buena noticia, como él dice: os traigo buenas nuevas, os traigo un evangelión, dice el ángel. No evangelión de que sea grande, la palabra es evangelión, es la palabra en el original. Os traigo un evangelio, os traigo las buenas nuevas. ¿Y cuáles son esas buenas nuevas? Son buenas nuevas de gozo. ¿Cuáles son? Finalmente, dice el ángel, finalmente ha nacido el Mesías prometido, finalmente está entre nosotros. Ahora, hermanos, el Mesías había sido prometido por largo tiempo, por mucho tiempo, y estos pastores están escuchando la noticia y se quedan anonadados, estupefactos por lo que están presenciando, pero sobre todo porque esa buena noticia es finalmente. Y hermano, no se lo olvide, esa palabra es muy importante: finalmente. Prometido, prometido y prometido, finalmente se ha cumplido. Ahora, ¿dónde? Bueno, la primera promesa de un redentor, y ese es el título del mensaje de hoy, la primera promesa de un redentor, toma lugar justo en medio del momento más terrible y oscuro registrado en la historia de la raza humana, durante la caída del hombre en el huerto del Edén. Y hermanos, aunque yo estoy convencido de que hemos considerado muchas veces esta historia y muchos ya se la saben de memoria, creo que deberíamos comenzar por aquí. Así que vayamos a Génesis capítulo 3, verso 1 en adelante, y vamos a dar lectura a toda esta sección larga de capítulo 3 de Génesis, verso 1 al 21. Le invito a que pueda abrir su Biblia. Si alguien no sabe dónde está Génesis, está a la par del índice. Así que, bien, dice: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios: no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí.
Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz y a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. El primer punto de mi mensaje esta mañana, hermanos, es el terrible fracaso de la humanidad. El terrible fracaso de la humanidad. Hermanos, Moisés, que es el que escribe este texto, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, nos cuenta en estos versículos el relato del acontecimiento más terrible, el fracaso más grande de la raza humana. Y a modo de historia nos describe el gran problema que tiene el ser humano. El gran problema no es nuestra mejor vida ahora, una casa más grande, un mejor carro. Nuestro más grande problema es esto, lo que ocurrió en este capítulo. El gran problema del pecado, el terrible fracaso de la humanidad. Ahora, el capítulo 3, hermanos, esta es una gran revelación. Está precedido por el capítulo 2, ¿cierto? Donde se nos cuenta la historia maravillosa de la creación del hombre y la mujer. El hombre y la mujer fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Hermanos, eso es un regalo de parte del Señor. Los animales no son imagen y semejanza del Señor. Las plantas no son imagen y semejanza del Señor. Las nubes no son imagen y semejanza del Señor. El sol, con todo lo esplendoroso y radiante, no es imagen y semejanza del Señor. Nosotros sí. Somos imagen y semejanza del Señor. Y fuimos creados así para poder conocer a Dios, es decir, escuchar su voz, recibir su revelación, conocer quién es Él y luego amarle para finalmente reflejarle. Somos imágenes de Dios. La palabra exacta en el hebreo es somos copias. Somos una fotocopia de Dios en el sentido de nuestros atributos morales para poder reflejar a Dios. Así que conocer, amar y reflejar. Y eso es lo que los niños estaban cantando ahí arriba en la canción. Quiero conocerte, Señor, quiero amarte a ti, quiero reflejarte, Señor, y parecerme a ti. Ese es el coro de la canción del campamento. Ahora, inmediatamente después de crearlos, Moisés nos cuenta que Dios les da un mandato. Génesis capítulo 2, versos 16 al 17. Dice: y mandó Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahora, un paréntesis importante. Este mandato de forma particular fue dada primariamente al hombre. En el capítulo 2 nosotros vemos que aunque hombre y mujer fueron creados a imagen y semejanza de Dios, la mujer todavía aquí no había sido creada, solo el hombre. Así que el hombre, como el primer pastor sobre la tierra, debía pastorear a su mujer en el temor del Señor y debía enseñarle a ser obediente al mandato que el Señor había dado. Por lo que vemos en la historia en el capítulo 3, la mujer sabía el mandamiento, lo que significa que el hombre había enseñado el mandato a la mujer. Pero yo quise hacer este pequeño paréntesis porque esa es la causa por la cual en Adán fueran condenadas todas las personas. En Adán. No dice que el pecado original se llame el pecado evánico, sino el pecado adánico o adámico.
Adán era el pastor de la primera congregación, por decirlo de alguna forma. Era el líder espiritual. Él tenía la responsabilidad de guiar a su esposa para conocer, amar y reflejar a Dios. De pronto el capítulo 3 inicia diciendo: la serpiente era astuta y le dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Bien, realmente esto es una verdad a medias, porque Dios sí les mandó no comer de un árbol del huerto, pero la serpiente entra con una media verdad, con que Dios ha mandado no comer de todo árbol del huerto. ¿Se da cuenta de eso? Fue un añadido a las palabras de Dios. Hermanos, la serpiente antigua es el padre de la mentira. Dice el Señor Jesucristo que cuando Satanás habla mentira. Ese es su lenguaje. Ese es el lenguaje de Satanás. Así que, ¿será que todo árbol no debían comer? No, solo uno. Pero no solo es mentiroso, sino que por si fuera poco, siendo el mentiroso, se atreve a decirle a la mujer que Dios es mentiroso. Esta es una gran osadía, hermanos. Convierte a Dios en el malo de la historia y se convierte a sí mismo en el opositor, en el gran opositor, en el gran adversario de Dios. De ahí su nombre, Satán, adversario. Ahora mira lo que dice, verso 4: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Satanás estaba tentando a la mujer para vivir en independencia total de Dios. Satanás estaba tentando a la mujer con un terrible deseo: ser iguales a Dios. Ahora, hermano, eso es imposible, bajo ningún término, no se puede, porque nosotros estamos en el conjunto de criaturas. Y Dios, y solo Dios, y para siempre lo será, está en el conjunto de creador. Así que Él es creador y nosotros criatura. No podemos ser semejantes a Dios en ese sentido. No podemos ser iguales a Dios, que era la promesa que le estaba dando a Eva. Y hermanos, eso es lo que finalmente el pecado es. El pecado es un reto delante de Dios. El pecado es un deseo de independencia total de Dios. Es un deseo carnal manipulado de ser iguales a Dios. Yo tomo mis decisiones. Nadie me manda. ¿A quién le importa cómo yo viva?, dijera Gloria Trevi. ¿A quién le importa lo que yo haga? Yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré. Hermanos, es una realidad del ser humano. Es el mensaje de una canción popular, pero es el corazón del pecado. Yo vivo para mí. Si el máximo fin del ser humano es vivir para la gloria de Dios y deleitarse en Él para siempre, el máximo fin del pecado es rendirle gloria al hombre y llenarnos de deleite, entre comillas. Ese es el pecado, hermanos. Al final, la mujer escucha la voz de la serpiente y empezó a cuestionar la palabra de Dios. Un intérprete nuevo vino y habló a su oído, y ella reinterpreta la información. Dejó de pensar en el mandamiento, dejó de pensar en la condenación del mandamiento y empezó a creer que lo que Satanás decía era sin dudas la verdad. Eso es lo peor en esta historia. El mentiroso es tomado como verdadero y el verdadero es tomado como un impostor. Dios quiere mal para mí. Dios quiere privarme de gloria. Dios no quiere que yo sea como Él. Dios es un malvado. Esa era la idea que recorrió el corazón de Eva y de Adán en ese momento. Verso 6 dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para ¿qué, hermanos? Ahí está. O sea, la mujer está considerando la idea de, bueno, pues a lo mejor la serpiente tiene razón. A lo mejor la serpiente tiene razón y entonces yo me estoy aquí acabando solita. En vez de vivir para Dios, yo podría esperar que todos vivieran para mí. Toma del fruto en un reto contra la voluntad de Dios y con un deseo de
un deseo profundo de gloria para sí misma, ella toma el fruto y literalmente en su corazón se forma un pensamiento: dejemos de adorar a Dios y démonos culto a nosotros. Así es como vive el mundo el día de hoy, hermanos. El mundo detesta a Dios, odia a Dios. La mirada del mundo no está simplemente distraída. Hermano, dice el necio en su corazón: no hay Dios, no puede haberlo. ¿Por qué? Porque ese Dios me demanda obediencia. Yo no quiero obedecerlo, yo no quiero someterme a nadie, yo quiero vivir como yo quiera y punto. Ahora al final no solo toma ella del fruto, sino que le da a su marido. Y Adán pues tampoco fue un manso inocente, ¿verdad?, que recibió el fruto y dijo: ay, ¿qué es esto? Y se lo comió. Y no. Yo creo, de hecho, que el hombre probablemente no estaba muy lejos de la conversación. Incluso hasta probablemente escuchó lo que la serpiente le dijo a la mujer. Ahora, al final, lo que Dios prometió que ocurriría, inevitablemente ocurrió. Y eso me lleva al segundo punto de esta mañana: las consecuencias de la caída. Hemos contemplado entonces cuál es el terrible fracaso de la humanidad. Veamos ahora las consecuencias. Dice el verso 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Cosieron hojas de higuera, se hicieron delantales, oyeron la voz de Dios que se paseaba por el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que tú me diste me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer dijo: la serpiente me engañó y comí. Ahora, tal como Dios había prometido, hermanos, desobedecer deliberadamente al mandato de Dios, querer tener independencia, autosoberanía y autoglorificación traería consecuencias. Eso traería muchas consecuencias. ¿Me sigue, hermano? Ahora, yo he ordenado todo lo que aparece en este texto, lo he reorganizado para que lo tengamos de una forma más clara. Hay algunas consecuencias que vemos en el texto. La primera consecuencia son consecuencias personales. Los ojos de ambos fueron abiertos. Eso es lo que ellos querían. Ellos querían alcanzar sabiduría, ser como Dios, pero no de la forma que ellos esperaban. No descubrieron contentamiento, no descubrieron felicidad. Ellos experimentaron tres cosas: culpa, vergüenza y miedo. Eso es lo que nos dice el texto. Experimentaron culpa, vergüenza y miedo. Fueron conscientes de su desnudez. Hermanos, ellos perdieron la pureza, perdieron la inocencia de su estado anterior. Todo cambió de golpe, en un segundo. Y ahora, en vez de ser iguales a Dios, eran totalmente diferentes. Satanás prometió que ellos tendrían conocimiento del bien y del mal, y eso se hizo realidad de una forma escandalosa, porque ahora tenían conocimiento del mal, pero en su propia experiencia, en ellos mismos. Ellos sabían que habían hecho el mal, así que se escondieron. Y lo hicieron porque tuvieron vergüenza y también porque tenían miedo. ¿Me sigue, hermano, con esto? El pecado, hermanos, no nos engañemos, el pecado traerá culpa, traerá miedo, traerá vergüenza. El pecado te llevará a esconderte de Dios. ¿Me sigues con eso, hermano? Ellos querían eludir la culpa, así que, ¿qué hicieron? Se echaron la culpa entre ellos. Hermanos, la posición universal por defecto entre las personas caídas es culpar a otros de su pecado. ¿Ha notado eso? Culpar a otros parece mejor idea. ¿Por qué no mejor le echo la culpa a otro antes de yo asumir mi culpa? Es que no fui yo, Señor. Es que no fui yo. ¿Y sabe que primariamente Adán no le está echando la culpa a la mujer? Es que no fui yo, Señor. Tú me diste una mujer, yo no te la pedí. Y la mujer que tú me diste, eso es lo que le está diciendo, la mujer que tú me diste me llevó a fallar.
le está echando la culpa a Dios. Hermanos, le echa la culpa a Dios de su pecado. Es que tú me pusiste en esta condición. Es que yo no te pedí nacer, Señor. Es que me hubieras puesto en una mejor familia. Es que mira la condición en la que estoy. Es que yo robo porque no me queda de otra. ¿Se da cuenta cómo finalmente le terminamos echando la culpa a Dios de nuestras acciones? Pero también culpamos a otros, a los que están a nuestro alrededor. Los culpamos. No, es que mire usted, yo soy alcohólico porque a mí eso fue lo que me enseñaron mis papás. No, hermano, eso no es así. No funciona la idea de esa forma. Es que mire usted, yo soy un mujeriego porque eso fue lo que aprendí de mi papá, mi abuelo, No, hermano. Puede ser que usted haya aprendido esas conductas, pero si usted es un creyente, es un hijo de Dios, usted debe de rehusar esas conductas. No debe estar culpando a otros de su condición. No, eso es un pecado y el pecado debe corregirse. El pecado, hermanos, repito, siempre prometerá esclarecimiento y paz, pero en su lugar trae vergüenza, miedo y culpa. Así que consecuencias personales: vergüenza, miedo y culpa. La segunda consecuencia son relaciones rotas. ¿Sí? Hay consecuencias relacionales. Las relaciones se rompen. El hombre fue creado para relacionarse con Dios. Por eso fue puesto en un jardín perfecto, para que paseara a Dios en medio de ellos, para que pudiera el hombre deleitarse en el Señor, para que su máximo deleite no fueran las frutas, las verduras o los animales, sino que fuera la bondad de Dios, la misericordia de Dios, la fidelidad de Dios, la gracia de Dios. Ahora, el hombre también fue creado varón y hembra para relacionarse entre ellos, para que hubiera una relación y así reflejar la perfecta relación intratrinitaria. De la misma forma que hay una relación en la Trinidad, eso deberíamos reflejarlo nosotros en nuestras relaciones personales, específicamente dentro del matrimonio. Pero también el hombre fue puesto en un perfecto ambiente, en un paraíso, para tener relación con todo lo creado. ¿Se da cuenta de esto, hermano? Pero la caída dañó todo, lo descompuso, lo echó a perder. En cuanto a Dios, nuestra relación quedó rota. Nos convertimos en enemigos naturales de Dios, en ofensores de su gloria. El hombre por naturaleza, en su desobediencia, en su independencia, quedó totalmente separado de Dios. Relación rota. Y esa es la relación más importante, de hecho, y quedó rota. En cuanto a las relaciones con otras personas, hermanos, las relaciones quedaron rotas desde el primer segundo del pecado, marcadas por la culpa, por el deseo de señorearse los unos encima de los otros. La mujer que tú me diste, la mujer como que, ¿a quién le echo? A la serpiente de plano, porque si le digo al hombre aquí. Pero hermanos, hubo un conflicto entre ellos, una lucha entre ellos. Ahora, hay algo más. El verso 16 que leíamos, la Reina Valera dice algo así, y es lo que leíamos, dice algo así como que tu deseo será para con tu marido y él se enseñoreará de ti. Ahora, el texto en el original tiene otra connotación y me pareció muy buena esta versión y voy a leer esta versión. Génesis 3:16, por ahí lo tenemos en esta versión, dice: y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. ¿Qué significa esto? Esto, por cierto, está dentro de la maldición que Dios les da como hombre y mujer. Hermanos, lo que Dios declara aquí es que por causa de la caída, la mujer iba a codiciar la autoridad que Dios delegó sobre el hombre. Que por causa del pecado, la mujer querría quitarle las riendas del hogar al esposo. No, ¿cómo que tú vas a ser el líder del hogar? Quede al pelo. Yo quiero eso. Yo. Es más, por causa del pecado, las relaciones rotas entre hombre y mujer llega a tal punto que descomponemos el diseño para lo que Dios nos había creado. Y como consecuencia, el hombre por su parte tendría la tendencia pecaminosa, ¿sí? La tendencia pecaminosa de la mujer es controlar a su marido. La tendencia pecaminosa del hombre sería poner a la mujer bajo sus pies, subyugarla, en lugar de honrarla y dar su vida por ella, como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella.
Así que, hermano, todo mal, toda relación rota. Ella disputaría el mando y él la subyugaría a la fuerza. El hogar perdería la armonía. El hogar se convertiría en un ring de combate. Lo que debía de ser, hermanos, un baile de amores desde el principio, se convirtió en una verdadera guerra. Y eso hasta el día de hoy. Ahora, tras el pecado, el hombre comenzó a abusar de su autoridad y usar su fuerza para no cuidar, para no guiar y para no proveer y hacer florecer a su esposa. Tú te vas debajo de mis pies porque aquí yo soy el que manda. Eso es egoísmo, eso es servilismo y no es el diseño de Dios. Por su parte, la mujer comenzó a irrespetar al hombre, a intentar manejarlo. Para ello usó todo tipo de artes y encantos, como el engaño, la seducción, la manipulación. Aún el sexo, hermanos, se usa al día de hoy como una moneda de cambio. Es que si tú no dices lo que yo digo, aquí no hay nada. Hermano, todo mal, todo roto, todo fracturado. Y en cuanto a la relación de hombre con la creación, ¿qué pasa? Bueno, la creación quedó sujeta a maldición. Dice, la tierra será maldita por tu causa, le dijo a Abraham, espinos y cardos te producirá. Rota la relación con la creación. De hecho, hermano, dice el apóstol Pablo que la creación gime esperando el día de su restauración. Gime, la creación, hermano, la creación anhela que sea restaurada. Ya no más espinas, no más cardos. Qué terrible consecuencia. Hermano, piénselo por un momento. Creados para el paraíso, creados para el deleite en Dios y con su creación, y todo queda fracturado. Qué terrible, ¿no es cierto? Bueno, pues solamente la segunda consecuencia. Primera consecuencia, personal, culpa, vergüenza, miedo. Segunda consecuencia, relaciones rotas. Tercera consecuencia, la muerte. Tal y como Dios lo prometió, si comieres de este árbol, ciertamente morirás. Eso es lo que ocurrió al final. Muerte espiritual, muerte física y finalmente muerte eterna. Y déjeme explicar esto. La muerte, hermanos, sería ineludible ahora para la raza humana. Por el pecado original, nosotros estamos muertos espiritualmente. ¿Y eso qué significa? Bueno, eso significa que estamos distanciados de Dios de forma natural. Estamos imposibilitados para tener algún tipo de conexión o relación con Él. ¿Recuerda usted qué pasa después de la escena que leímos ahora en Génesis? Leímos toda una escena. ¿Qué pasa inmediatamente después en el verso 22? Dios dice, para que no vuelvan a entrar a mi presencia, voy a poner un ángel aquí con una espada desenvainada, y el que quiera pasar, muerto será. Hermano, la idea es que no hay posibilidad de entrar, de acceder a la presencia de Dios. Hemos sido muertos espiritualmente, descartados por completo de su presencia. Pero hermanos, ¿qué pasa al final de nuestra vida? Experimentamos muerte física. En Génesis 4 vemos cómo Caín mató a Abel. Y en Génesis 5 vemos que llegando a los 900 y pico de años Adán, ¿qué pasa? Se muere. Se muere porque Dios prometió muerte y muerte ocurrió. Se murió. ¿Y qué pasa como consecuencia de una muerte espiritual y una muerte física? Hay una muerte eterna segura. Separación por toda la eternidad de Dios. Hermano, fuimos creados para Dios. Estar separados de Dios por toda la eternidad es completamente antipropósito, contradiseño. ¿Me explico lo que estoy diciendo, hermano? Terrible consecuencia, la muerte. Cuarta consecuencia. Aquí no termina todavía el asunto. Cuarta consecuencia. Herencia pecaminosa. Hemos heredado una naturaleza pecaminosa. Hermanos, aunque esto no lo notamos en nuestro texto de forma directa, sí podemos observarlo en la historia que viene a continuación. Adán y Eva tuvieron dos hijos, ya hemos hablado de ellos. ¿Cómo se llamaban? Caín y Abel. En su odio, dejándose dominar por el pecado, uno de ellos, ¿qué hizo? Mató al otro. Hermano, le asesinó de forma brutal.
con una piedra, hermanos. Es como aquella mujer que dijo: ay, se me escapó, de verdad, yo no quería matar a mi marido, solamente fueron 245 puñaladas, pero fue accidente. Hermano, no fue accidente lo que hizo Caín, fue premeditado, fue con soberbia. ¿Por qué razón? Bueno, el apóstol Juan nos da una respuesta en su primera carta. Dice que Caín había heredado una naturaleza pecaminosa, dice el apóstol Juan en su primera carta, a tal punto de que ya no era hijo de Dios, sino que era hijo del maligno. Fíjese. ¿Qué dice Jesús en su evangelio? El evangelio de Juan dice: Satanás es un homicida desde el principio. Es un mentiroso y es un homicida. Ahí estaba, planeando junto con Caín la muerte de su hermano Abel. Hermano, una herencia pecaminosa que llenó a toda la raza humana. El apóstol Pablo nos consuma esta idea en la revelación bíblica. En Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Se da cuenta cómo es la progresión del argumento de Pablo? Un hombre pecó, y ese pecado, y por causa de ese hombre vino la muerte, pero por causa de ese hombre también entró el pecado al mundo, y todos después de él pecaron, y por lo tanto todos mueren. ¿Me sigue, hermano? ¿Sí? Por causa de esta naturaleza pecaminosa, hermanos, cada uno de nosotros nacemos bajo la esclavitud del pecado, bajo la esclavitud de Satanás, sujetos al mundo, sin posibilidad de glorificar a Dios en nuestras vidas, como veíamos la semana pasada, sin esperanza y sin Dios. En resumen, hagamos un resumen general. Por causa de la caída, tenemos terribles consecuencias personales: miedo, vergüenza, culpa. Tenemos terribles consecuencias relacionales: relación con Dios, rota; relación entre nosotros, rota; relación con la creación, rota. Además, estamos sujetos a 3 tipos de muerte: muerte espiritual, muerte física, muerte eterna. Y finalmente heredamos la naturaleza pecaminosa de nuestro padre Adán. Y por causa de eso estamos bajo la ira de Dios, enemistados con Dios. Ahora, hermanos, déjeme decirle esto. La historia del Génesis nos demuestra que aunque el ser humano caiga hasta lo más profundo, hasta lo más bajo, y peque de la forma más obstinada, soberbia, orgullosa, y le dé la espalda al Señor, Dios siempre tiene una gracia que es mayor. La gracia de Dios siempre está por encima. Hermanos, el mensaje del Evangelio lo contemplamos desde los primeros capítulos de la Biblia. Vemos como el hombre la arruinó totalmente, pero Dios dijo: aunque tú la hayas arruinado, yo tengo un plan por encima de eso, algo mayor, algo más glorioso. Y es por eso que ahora en nuestro relato vemos una conversación de Dios con el verdadero enemigo. Digo el verdadero enemigo porque aunque el hombre se convierte en adversario de Dios, el verdadero enemigo era otro. Verso 14: y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Ahora, hermanos, Dios afirma sobre el adversario una terrible maldición y un castigo. Aquí es donde la serpiente dejó de tener pies y empezó a arrastrarse en el suelo. Hermanos, esto es una metáfora, es un simbolismo. Lo que está hablando aquí es, Dios está hablando de una derrota humillante, de un fracaso, fracaso y fracaso. ¿Dónde andarás tú? No andarás erguido nunca, siempre vas a comer polvo. Eso es lo que le está diciendo a la serpiente. La idea de Dios en este texto es como: quisiste introducir el pecado para que el pecado dañara. Eso va a ser fracaso siempre. Eso siempre va a fracasar.
Derrota humillante. Pero justo en medio de esa derrota humillante, porque esto es una promesa de derrota a la serpiente, también es una afirmación de victoria en su contra. Y eso nos lleva al tercer encabezado de esta mañana: el anuncio del aplasta serpientes. Verso 15, y me gustaría leer este verso en la Biblia de las Américas, la Nueva Biblia de las Américas, porque hay una parte que me parece muy singular y mucho más parecida, como es el texto en el original, que en la Reina Valera. Dice: pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Mire lo que dice ahora: él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. ¿Qué dice en la Reina Valera, hermanos? Pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. El texto en el original tiene esta idea: él te herirá en la cabeza. Dios le está diciendo a la serpiente, al diablo, a Satanás, como quiera llamarle, que a lo largo de la historia iba a haber ciertamente una terrible contienda entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Es decir, entre la humanidad y el maligno. Iba a haber hostilidad, iba a haber guerra, y de hecho eso es lo que ha ocurrido. A lo largo de la historia hemos tenido guerra entre Satanás y el mundo. Pero Dios está diciendo: llegará el día en el que uno de los descendientes de la mujer, un hombre, está diciendo Dios, pues Dios le llama él, un hombre, el gran campeón del pueblo de Dios, llevará al pueblo de Dios a la victoria sobre Satanás. La serpiente iba a ser aplastada, y la obra que había iniciado la serpiente iba a ser aplastada también. Hermanos, la gran victoria del gran aplasta serpientes no está en el hecho de la serpiente aplastada, está en el hecho de que la obra de la serpiente queda anulada. ¿Cuál fue la obra de la serpiente? Bueno, hermano, yo dediqué el tiempo en el punto anterior para explicar cuál fue esa obra. Consecuencias personales, consecuencias relacionales, la muerte y, hermano, la herencia pecaminosa. Todo eso sería revertido por el aplasta serpientes. Hermanos, este individuo, este gran hombre prometido, el gran campeón de Dios, hijo de la mujer, aplastaría a la serpiente. No obstante, la serpiente, ¿qué haría? Le heriría en el calcañar, le mordería, hiriéndole hasta morir. Desde este momento, hermanos, el Señor promete un Salvador, un campeón, un héroe supremo que trae salvación aplastando la cabeza del adversario. Hermano, ¿sabes por qué nos gusta? ¿Por qué nos gusta tanto una buena historia de heroicidad? El príncipe azul que rescata a la damisela en apuros, ¿verdad? El gran príncipe que se enfrenta al dragón y derriba la muralla y rescata a la princesa y se la lleva para vivir por los siglos eternos sin fin. ¿Por qué nos gustan estas historias de Superman, verdad? O de estos grandes superhéroes. ¿Por qué? Porque tenemos tatuado en el alma una promesa. La promesa de un héroe definitivo, de un Superman, de un gran príncipe que rescataría de las manos del dragón a su princesa. Hermanos, nosotros tenemos esa gran promesa, pero la victoria se daría a través del sufrimiento, ya que sería herido por la serpiente. Ahora, ¿de qué forma sería ese sufrimiento? Bueno, yo creo que el Señor nos da una pista, y la palabra del Señor, la revelación es progresiva, así que hoy podemos nosotros ver a través de lo que hemos entendido en el Nuevo Testamento, podemos apuntar hacia atrás y podemos ver lo que allá se dijo, que quizá ellos tal vez no lo entendieron muy bien, pero que nosotros hoy tenemos más luz. ¿Me sigue, hermano? ¿De qué forma sería ese sufrimiento de la aplasta serpiente? Bueno, vea el verso 21. Dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer
túnicas de pieles y los vistió. Hermanos, este es el primer registro de un sacrificio. Para tener túnicas de animales, se tuvo que matar a un animal. ¿Me sigue, hermano? Se tuvo que derramar sangre inocente. ¿Para qué? ¿Cuál fue el propósito de matar a los animales? Para proveerles túnicas. Fueron vestidos. Fue, en palabras más del texto, su vergüenza por el pecado fue cubierta. Hermanos, su consecuencia por el pecado fue redimida en ese momento. Ellos estaban escondidos porque tenían miedo, y entonces el Señor les hace con un animal una túnica para que ellos no tengan vergüenza por el pecado. Hermanos, de modo que Dios proveyó un sacrificio simbólico. Dios provee aquí un sacrificio simbólico que apunta a aquel cordero que habría de venir, aquel cuya muerte sacrificial quitaría la vergüenza de nuestros pecados. Esa vergüenza, ese corazón de aquel hombre manso y humilde que se golpea la espalda diciendo: Señor, sé propicio a mí que soy pecador. Esa vergüenza fue cubierta por Cristo en la cruz del Calvario. Y esto, hermanos, es un tipo que señala a ese momento. Ahora bien, hermanos, si avanzamos en la historia, es interesante, y vea conmigo esto, por favor. Si avanzamos en la historia, es interesante que Eva tiene su primer hijo. Adán le llama a la madre de los vivientes en un acto de fe. La llama la madre de los vivientes. Y entonces Eva tiene su primer hijo. Y dice el texto que cuando el primer hijo nació, ¿cómo le nombró? ¿Cómo? Caín. ¿Alguien sabe por qué? Lea su Biblia, hermano. Por eso le dije que tuviera la Biblia abierta. Vaya, busque el texto, por favor. Le puso Caín. ¿Por qué? Muy bien. Por voluntad de Dios he adquirido varón, dice. Hermanos, esta mujer le pone Caín a su hijo como si estuviera diciendo: este es el hijo que Dios me dará para cumplir la promesa. ¿Me sigue, hermano? Ella tenía la esperanza de la aplasta serpientes. Ella estaba esperando el cumplimiento de su simiente que aplastaría a la serpiente. Así que le dice: por voluntad del Señor he adquirido varón. Esto no es mío, esto es tuyo, tú lo has puesto, y esto va a servir para tu plan. Eso está diciendo la mujer. Pero esa esperanza fue truncada por el mismo pecado heredado. Así que ese niño no sería el niño simiente que aplastaría a la serpiente. Pasan algunos años en la historia y aparece un tal Lamec. Después de un tiempo de terrible maldad en el mundo, Lamec tiene un hijo, al que pone, ¿cómo se llamaba el hijo de Lamec? ¿Alguien? ¿A nadie? Noé. El significado del nombre de Noé es el hijo descanso, o el hijo que nos traerá alivio a nuestra alma. Wow, hermano. Lamec está pensando seguramente que ahora sí viene la promesa. Hay tanta maldad, el mundo está lleno de maldad, pero ahora sí viene la promesa. Y hermano, claro, Noé es un tipo que apunta a Cristo, porque él salvó del gran diluvio a su familia y a todos los animales. Pero el cumplimiento no iba a ser tan rápido como ellos creían. No iba a ser tan rápido. De pronto, en Aram se le aparece Dios a un hombre, Abraham, y le dice: yo te voy a escoger. ¿Para qué? Para que en ti sean benditas todas las familias de la tierra. ¿Te acuerdas, Abraham, de la simiente de Eva? Bueno, pues ahora viene a través de tu simiente. Tu hijo va a ser aquel que aplaste la cabeza de la serpiente. Hermanos, Dios no olvidó su promesa. Y aunque esto va a ser un plato de comida para la próxima semana, si hay algo que puedo y debo decir en este punto, hermanos, es que tú y yo sí sabemos quién es ese aplasta serpientes. Y ahora también sabemos
que Él es el Hijo que trae descanso y alivio. Y también sabemos que Él es el Hijo de la promesa, la risa del cielo, el gozo del cielo, que fue enviado para bendecir en Él a todas las familias de la tierra. Ahora sabemos que todo aquel que se refugie en Él como el único y suficiente Señor y Salvador de su vida, que venga a Él en arrepentimiento y fe, y que descanse en Él como su único profeta, su único sacerdote y su Rey verdadero, puede tener lo contrario a las consecuencias de la caída. ¿Recuerda las consecuencias? Consecuencias personales, relacionales, muerte y herencia pecaminosa. En Cristo tenemos libre acceso al Padre. En Cristo podemos entrar confiadamente delante del trono de su gracia. Encontramos oportuno socorro para nuestras almas. Hermanos, en Cristo ya no hay miedo. En Cristo no hay culpa. En Cristo no hay vergüenza por causa del pecado. Hermanos, en Cristo nuestra relación con Dios, nuestra relación con nuestros hermanos ha sido restaurada. Y finalmente, cuando Cristo venga al final de la historia, la maldición que reposa sobre la creación será abolida para siempre. Cielos nuevos y tierra nueva para siempre, junto a nuestro Dios, disfrutando de Él, Él siendo el centro de su pueblo y nosotros habitando alrededor de Él. En cuanto a las consecuencias de la muerte, por causa de la obra de Cristo, podemos tener nueva vida en Él, de tal manera que cuando la muerte física llega a nosotros, y a todos nos va a llegar, a todos nos va a llegar, estamos seguros de que tendremos vida eterna. En cuanto a la naturaleza pecaminosa heredada, amados, el apóstol Pedro dice: Cristo murió en un madero, llevando nuestros pecados sobre su cuerpo, para que, muertos al pecado, vivamos a la justicia. Es cierto, seguimos pecando. Es cierto, seguiremos pecando, porque hay restos del viejo hombre en nosotros todavía, pero por el Espíritu de Dios tenemos el poder para vencer el pecado. Hermano, ¿se da cuenta cómo en Cristo todo lo que la caída había provocado se revierte? Cristo revierte todo. Ahora, hermano, volvamos a 3:15, a esa promesa. Esta promesa gloriosa de la simiente de la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente es sin dudas una historia de implicaciones universales. Lo que Dios le está diciendo a la serpiente aquí es algo glorioso. Ahora, hermano, algo que el mundo desde sus orígenes ha estado esperando. Así que no teman, porque les traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todos vosotros, porque finalmente les ha nacido hoy en la ciudad de David. Cuando hablamos del niño de Belén, hermanos, no hablamos de un cuadro bonito y romántico para celebrar en armonía unos con otros, comiéndonos el pache. El niño de Belén es el redentor prometido que aplastaría la cabeza de la serpiente. El niño de Belén es aquel que revertiría todo aquel fracaso de la humanidad para siempre. El niño de Belén es el que revertiría todas las consecuencias de la caída. Hermanos, esta que hemos visto hoy es la primera promesa de un redentor y nos muestra gloriosamente que el niño de Belén es lo que toda la humanidad entera había estado esperando, pero también que había estado necesitando. Es Cristo lo que necesitamos. Cristo y solo Cristo es el centro de la historia desde el principio. Cristo y solo Cristo es aquel ante quien nuestros ojos deben estar expectantes, que nuestra mirada debe estar puesta solamente en Él. Hermanos, nunca deberíamos de exaltar a Cristo, su obra, su persona, porque toda la Escritura habla acerca de Él. Toda la Escritura apunta y señala a Cristo. Toda la Escritura exalta su obra, su vida, su muerte, su resurrección, su ascensión y su futura coronación en victoria. Toda la Escritura proclama desde el primer libro de la Biblia hasta el último libro de la Biblia la victoria del gran campeón del pueblo de Dios. Cristo es el gran vencedor. Cristo es el gran campeón. Por eso, hermanos, bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea nuestro gran capitán. Y si en estas fechas tú le pones más importancia a las trivialidades del espíritu navideño y pierdes el enfoque que es Cristo,
Cristo es el enfoque. Como cristiano estás desperdiciando estas fechas y estás vacío. Para lo único que puede servir de verdad estas fechas emotivas es para poner a Cristo en el centro de todo. Repito eso de nuevo. Para lo único que nos puede servir de verdad estas fechas emotivas es para poner a Cristo en el centro. Hermano, pon a Cristo en el centro. Pero te pregunto, para terminar este día, ¿qué estás haciendo tú? ¿Quién o qué es el centro para ti? Durante estas semanas que vienen por delante, ¿cuál será tu atención? ¿En dónde estará tu mirada? ¿Acaso contemplarás con deleite al gran aplastaserpientes, esperando, aguardando con expectativa y alegría su futura venida? ¿O estarás poniendo otra cosa en el centro? ¿Quién o qué es el centro para ti?